Buenas tardes, nosotros vamos a exponerle lo que es síntesis de óxido de grafeno para tintas conductoras. Nuestro equipo está conformado por García Salinas de Isabel, Jurado Villanueva Joseph Daniel, Luna Cruz Andrea Mariel, su servidora Ortega Teodoro Miriam Paola, promotor Gómez Trinidad Verónica, Reyes Santillán Juan Carlos y Valencia Bautista Andrea. Como contenido, nosotros tenemos lo que es la introducción, justificación, problemática, hipótesis, preguntas de hipótesis, objetivos, marco teórico y estado del arte, metodología, muestreo, análisis y discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones de investigación. Como introducción tenemos que en la actualidad el mundo de la tecnología y la electrónica está cambiando constantemente. Por esto mismo, los materiales conductores necesitan ser cambiados ya que hay una problemática que se debe a la sobreexplotación de estos minerales. Nosotros tenemos la alternativa que son las tintas conductoras, ya que ofrecen una mayor transmisión de electricidad, ya que por el motivo de ser un sustrato medio líquido, al construir su estado sólido, el material crea puentes entre diversas partículas del grafeno, el cual hace que la electricidad fluya de una manera más óptima y el material en caso de circuitos tiene una mayor flexibilidad y resistencia. Como planteamiento de problema tenemos el empleo de tintas conductoras en circuitos eléctricos, el cual presenta dos grandes inconvenientes. La conducción de la tinta comparada con el conductor puro es menor, además de ser poco flexible, por lo que su empleo está limitado a materiales duros y que la conducción se reduce a temperaturas mayores a 40 grados Celsius. Esto último depende del material conductor. Una tinta elaborada con óxido de grafeno es la solución debido a sus propiedades eléctricas, como la conductividad, la cual depende de la estructura química y atómica. Las películas de óxido de grafeno tienen una resistencia en una hoja con valores de 10 por 10 a la 12 o mayores, lo cual quiere decir que este material conduce con poca facilidad, lo que es una propiedad pobre para conductores y para materiales dieléctricos. El grafeno ha demostrado tener excelentes propiedades de conducción, por lo que es un candidato idóneo para este tipo de aplicaciones. Las diferentes técnicas para la obtención de grafeno a partir de grafito se basan en el empleo de agentes oxidantes altamente corrosivos, el rendimiento de la reacción y la calidad del producto. Se ve limitado por el número de pasos repetitivos de la metodología y depende del uso de catalizadores para lograr separar las capas de grafito. Al disminuir la energía de actividades y disminuir los tiempos de proceso, adicionalmente el tratamiento de los subproductos y de la reacción y reactantes no consumidos para evitar efectos adversos al ambiente, elevando los costos de operación. Bueno, nuestra justificación. La técnica de exfoliación química empleada para obtener óxido de grafeno a partir del grafito emplea agentes surfactantes y estabilizantes. Es una técnica simple que ofrece altos rendimientos en la obtención de óxido de grafeno reducido. Los costos de la técnica son bajos comparados con la exfoliación química. Esta es una técnica de bajo impacto ambiental. El empleo de los agentes estabilizantes favorece la dispersión de cualquier tipo de matriz. La poliamida, el polietileno y el politetrafluoretileno son polietilenos de elección para la fabricación de tintas conductoras de cobre y plata. Se pretende en ese trabajo ver su operatividad y funcionalidad empleando grafeno como material conductor. La conducción de las tintas de grafeno se estiman que será mayor comparada con una de las mejores tintas a base de plata, la cual cuenta con la conductividad de 4.42 sm. El sustrato no se limita a sus estructuras rígidas, así favorece la flexibilidad del circuito, mientras que su estructura permite ser inerte entre él y el material. Así no va a afectar las propiedades eléctricas del nanocompósito, reduciendo pérdidas de energía. Del proyecto es que el óxido de grafeno reducido obtenido por exfoliación sonoquímica, empleando agentes surfactantes y estabilizantes dispersos en una matriz inerte, permitan generar tintas conductoras de eficiencia comparables a las ya existentes en producción, debido a que el óxido de grafeno tiene capacidad de conductancia mayor a los materiales como la plata, el cobre e incluso el oro. La pregunta de hipótesis es si la conductividad del óxido de grafeno reducido será suficiente para ser utilizado en tintas conductoras. Los objetivos son los siguientes. Como objetivo general tenemos elaborar tintas conductoras a partir de óxido de grafeno reducido,
sintetizado por exfoliación sonoquímica para su aplicación en matrices flexibles. Como objetivos específicos tenemos primero que sintetizar el óxido de grafeno por exfoliación sonoquímica empleando agentes surfactantes y estabilizantes. También tenemos que vamos a identificar el tipo de enlaces presentes en las muestras de óxido de grafeno por medio de espectroscopía IR y espectroscopía UV visible para determinar la pureza de la muestra. También tenemos el siguiente objetivo específico, que es interpretar los datos obtenidos en cada caracterización para ser asertivos en la elección de precursores para la tinta. También tenemos que vamos a determinar el número de capas de óxido de grafeno aproximado mediante un estudio del método Raman. El siguiente objetivo específico es depositar la tinta por diferentes métodos mediante la proporción adecuada de óxido de grafeno en la matriz que no limite la conducción de tinta. Y por último tenemos que vamos a diagnosticar la conductividad de la tinta depositada en el sustrato mediante la inducción de una fuente de energía de potencial eléctrico variable para distintas condiciones. Posteriormente iniciaremos con el marco teórico. El grafeno. El grafeno es un material derivado del grafito, en donde los átomos de carbono de este material tienen una hibridación sp2, lo que significa que forman 3 enlaces covalentes con un ángulo de 120 grados cada uno, formando una estructura hexagonal, lo que permite que un orbital quede libre, y este orbital es fundamental para definir lo que es el comportamiento eléctrico en el grafeno. La reducción del óxido de grafeno. Una de las reacciones más importantes en el proceso de la preparación del grafeno es la reducción. En el proceso de reducción tiene lugar la eliminación de grupos funcionales, aumentando así la hidrofobicidad del óxido de grafeno reducido. El óxido de grafeno reducido tiene grandes propiedades mecánicas, térmicas y, lo que más nos importa, eléctricas, ya que estos vuelven al óxido de grafeno reducido un compuesto ideal para aplicaciones tecnológicas. Tintas conductoras. ¿Qué son las tintas conductoras? Bueno, como su nombre lo dice, son tintas capaces de conducir energía a circuitos eléctricos. ¿Por qué se escogió el óxido de grafeno reducido en estas tintas? Bueno, en la actualidad existen tintas conductoras de plata y de cobre. Sin embargo, estas suelen ser contaminantes para el medio ambiente debido al tipo de material que es, y sus costos son muy elevados. Sin embargo, el óxido de grafeno es un material amigable con el medio ambiente, no contamina y tiene bajos costos. Una de las aplicaciones en la industria son sistemas fotovoltaicos, dispositivos electrónicos, electrónica vestible, impresiones en 3D, biosensores y para reparar circuitos. Muestreo. El muestreo es una herramienta de la investigación científica cuya función es determinar una parte de una población con ciertas características para examinar la población escogida. Tipos de muestreo. El muestreo probabilístico se basa en el principio de la probabilidad. Esta consiste en todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra. El muestreo aleatorio simple consiste en asignar un número a cada individuo de la población. Se elige tanto sujetos como sean necesarios para completar el tamaño de la muestra requerida. El muestreo aleatorio sistemático. Esta consiste en enumerar a todos los elementos de la población, el cual se va a elegir solo una proporción y se va a elegir de esta proporción elegida de manera aleatoria. Muestreo aleatorio estratificado consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí. Por ejemplo, puede ser el municipio de residencias, el sexo o el estado civil, o pueden ser otras. Un muestreo aleatorio por conglomerados
Esta consiste en seleccionar directamente los elementos de la población, que por ejemplo podrían ser unidades hospitalitarias, los departamentos universitarios, o pueden ser caja de un determinado producto. Muestreo no probabilístico. Se divide en diferentes muestreos. El primero es el muestreo discrecional, que se basa a criterios del investigador. Los elementos son elegidos sobre lo que él cree que pueda aportar al estudio. Otro es el muestreo por cuotas. Consiste en un número de individuos que reúnen ciertas condiciones. Por ejemplo, podemos elegir 20 individuos. En esas condiciones se basa en la edad, que deben de ser de 20 a 40 años, o puede ser el sexo, entre otros. El otro es muestreo intencional. Este se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Y por último es la bola de nieve. Se basa en localizar a individuos, los cuales conducen a otros y estos a otros, así para conseguir una muestra suficiente. Población. La población es un conjunto de personas o objetos de los cuales se desea conocer algo en una investigación. Una población puede estar constituida por animales, personas, las muestras de laboratorio, entre otros. De metodología hablaremos de diferentes herramientas. Comenzaremos por el diagrama, que es en general del proceso que se utilizó para la creación de la tinta como tal. Esto cabe dentro de las herramientas de diagrama de proceso. Empieza por muy general, es la preparación, la adición, el ajuste de pH, se estabiliza el óxido de grafeno, remoción de impurezas, reducción de secado, muestra, hasta la última etapa, que es una deposición, que se marca aquí como allá al final. Ese va a ser un diagrama de proceso que se utiliza para estar repitiendo la metodología, la experimentación y las herramientas que se utilizaron para la estadística del proyecto. Son diagramas de proceso como el que acaban de ver anteriormente, bitácoras, cuadros comparativos y encuestas. Bitácora. Este es un ejemplo de una bitácora. Normalmente lo que se utiliza en el laboratorio es muy similar a este formato que está aquí, en donde te piden datos desde el área a la que pertenece, el tiempo con el que se estará trabajando el proyecto, los materiales que se van a utilizar y los tipos de reactivos, en nuestro caso, que vamos a estar utilizando. Generalmente este es el formato que se maneja en prácticamente todos los laboratorios. Un cuadro comparativo. En esta parte de la experimentación fue de gran uso, debido a que utilizamos 3 diferentes reactivos que son con los que se está trabajando en la experimentación. El grafito como tal se marca en verde porque es el único reactivo que no cambia. En toda la experimentación es el mismo. Tenemos la goma guar, la goma xantana y el lauril sulfato de sodio. Como los 3 estuvieron trabajando en diferentes concentraciones, entonces nos pareció más adecuado trabajarlo en un cuadro comparativo de todos los surfactantes y estabilizantes. Encuestas. Para qué hicimos las encuestas. Las encuestas nos van a permitir identificar el mercado o cómo la gente va a adoptar el producto como tal ya en la venta. Aunque el consumidor no conozca mucho del producto, sabemos la eficacia con la que ésta va a impactar en el mercado, por así decirlo. El tipo de muestreo que se utilizó fue el tipo de muestreo estratificado. ¿Por qué? Porque tiene un 95% de confianza y maneja una alta certeza con respecto a la población. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos toda nuestra población, como lo mencionamos anteriormente, se están trabajando con 3 tipos de estabilizantes. Todas las experimentaciones que se realizaron serán nuestra población, y de todo eso utilizamos solamente unas pequeñas muestras de cada uno de los estabilizantes,
y a eso le llamaremos nuestra muestra. La población consta de tipo de envasado. Esto va en presentaciones de 1, medio y 1/4 de litro. Se repartió en 6 lotes, lo cual nos arroja un número de latas de 9, 9 y 18 respectivamente, lo que nos da un número total de latas de 54 en las dos primeras y 108 en la última, que es la presentación de acuerdo. En total nuestro tamaño de la población sería de 216 latas y nuestro tamaño de muestras nada más son las 138 latas. ¿Sería todo? Análisis y discusión de resultados. Gabriel Terán en 2015 encontró que endeuda la cavitación, que ocurre gracias a la exfoliación por ultrasonido, hay mejores resultados en la obtención de óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido, con menor número de capas. Pasemos a nuestros espectros. Van a notar que en el espectro del lado izquierdo es un IR de solución de grafeno y goma guar en diferentes concentraciones. En el gráfico A tenemos 0.1, 0.01 para el gráfico B y 0.05 para el gráfico C. Todo a % peso volumen. Y en el gráfico D tenemos una solución de goma guar y agua desionizada con una concentración de 0.01 peso volumen. En su lado derecho van a encontrar lo que es el espectro IR de referencia de un óxido de grafeno y un óxido de grafeno reducido. Bueno, entre 1400 y 1600 se encuentran nuestros carbonos con enlace covalente aromáticos, que según Daniel Harris, entre 1450 y 1600 se encuentran estos enlaces, ¿no? Entre 1981 y 1030 hay alquenos y alcoholes, como pueden ver en el espectro de la goma guar, en cada uno A, B y D, A, B y C. Si nos pasamos al siguiente espectro, que es igual a un IR en solución de grafeno lauril sulfato de sodio, nos encontramos en el gráfico A 0.5, en el gráfico B a 1 y en el gráfico C a 1.5% peso volumen. Y en el gráfico D, como tal, la solución de lauril sulfato de sodio y agua deionizada. De tal forma que podamos así descartar lo que es el lauril sulfato de sodio y la goma guar. Por eso se hizo ese espectro. Bueno, los mejores resultados, como pueden notar, son los del lauril sulfato de sodio. Y esto debido a que las bandas se notan más definidas. Sin embargo, en el lauril sulfato de sodio obtuvimos algo que se llama fluorescencia, porque las bandas, a pesar de que eran de transmitancia, aparecen como si fueran de absorbancia y algunas de transmitancia, lo que se define como fluorescencia, y por lo tanto obtuvimos algo que se llama enmascaramiento por el tensoactivo. Adrijanto E, Chuerlata S, Subillanto G y Rifki en 2015, que es la referencia que tenemos a su lado derecho, dijeron que el espectro de óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido tienen una banda en específico en 2369 centímetros a la menos 1 de un y cercano a eso tenemos otra para lo que es el óxido de grafeno. En el óxido de grafeno reducido, que es la banda de arriba del espectro derecho, podemos notar que hay similitud con nuestros espectros tanto de goma guar como lauril sulfato de sodio en la banda de 2369. Hay un pequeño pico que apenas sí se nota. Bueno, el enmascaramiento no nos funcionó, así que pasemos a esta parte más rápido. Tenemos espectro ramal de óxido de grafeno y lauril sulfato de sodio a 1.5% peso volumen en el gráfico A, y para B tenemos óxido de grafeno y goma guar a 1.0% peso volumen. En el lado C tenemos una banda superior
a inferior de grafeno, óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido en ese orden de una referencia. Y en el lado D tenemos una excitación de 532 nanómetros, o sea, un enlace, en una muestra de grafeno de capa simple después de varias pulsaciones de plasma de oxígeno. Bueno, según Markwall al, que son las referencias del gráfico C y D, los modos 2D, G y D, tanto D', los define, y 2D y G son modos más prominentes que definen, que demuestran que las bandas entre más finas y más angostas tienen mayor cantidad o son igual a mayor cantidad de grafeno y menor número de capas. Lydekker dijo que entre menor número de capas, mayor es la aplicación en microelectrónicos. Bueno, en el inciso A, D y D' se encuentran entre 1355 y 1590 centímetros a la menos 1. Y comparando con Childress et al. En 2012 con la banda C, la banda azul congruente con óxido de grafeno reducido, la tercera banda en el C de arriba abajo y los otros dos de A o del gráfico A de óxido de grafeno, la segunda banda con la del C son igualitos. La banda 2D de grafeno muestra que es monocapa debido a su intensidad. Para ver, nos encontramos con un ruido ambiental en la goma guar. Y pues esto evitó que la banda de 2500 centímetros a la menos 1 sea definida. En D, el láser de 532 nanómetros, según Childress et al. En 2012, el grafeno de capa simple tiene unos modos que varían respecto a las pulsaciones o el momento en elástico en el que sucede la interacción. Y bueno, según la referencia de un grafeno comercial, estima un grafeno en el lauril sulfato de sodio. En la prueba de suspensión del óxido de grafeno reducido, lo que buscábamos era obtener una mejor homogeneidad de suspensión. Cuando hicimos la prueba, agregando hidracina para reducir más de lo que ya estaba reducido el óxido de grafeno reducido, tomando una fotografía de tinta con un lente de 10 ampliaciones y 22 megapíxeles de resolución, es el gráfico del lado izquierdo, encontramos que la goma guar es la mejor para este caso de la tinta conductiva, que es nuestro objetivo. Como conclusiones, la síntesis de un material como el óxido de grafeno y obtenerlo reducido ha sido un reto que se ha logrado, analizando los aspectos evolutivos como las oportunidades para conseguir la tinta conductora apropiada en el mercado con menores costos, fueron delimitados por la deficiencia del proceso de dispersión. Sin embargo, se reitera la obtención con los diferentes estabilizantes conjunto del óxido de grafeno reducido, incapaz de conducir la electricidad, no habría mostrado tal conducción de energía a través de una bombilla convencional. Caracterizando mediante técnicas espectroscópicas, el mejor estabilizante o surfactante fue el lauril sulfato de sodio y la goma guar. Se espera que en nuevas investigaciones se opte por el uso y la aplicación de la goma guar debido a la eficiencia. Que este trabajo ha demostrado que puede ser escalado y que podría llegar a ser materia prima de grado farmacéutico, inclusive menos costoso que el grado reactivo. Algunas recomendaciones se propone la oportunidad de abrir un campo en el reciclado y la optimización estandarizada del óxido de grafeno reducido, mediante la técnica de exfoliación sonoquímica para lograr así el reciclaje de los residuos conforme al tiempo que se establezca. Para estos resultados se considera lo siguiente. 1. Es pertinente que se caracterice el material mediante la microscopía electrónica de transmisión para definir el número de capas de carbono. 2. El estudio para la aplicación de celdas fotovoltaicas o aplicaciones en otras áreas como la biología. 3. Los agentes estabilizantes sigan usándose para la obtención de nuevos conocimientos para poder perfeccionar las técnicas
con un bajo costo. Y 4. Optimizar la frecuencia de ultrasonido en conjunto de las concentraciones del surfactante y estabilizantes necesarias para la obtención de óxido de grafeno reducido. Ese sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.